Hola, hoy vamos a arrancar una serie que nos va a empezar a preparar para lo que será nuestra celebración distinta de Navidad. Creo que todos tenemos algo en común, todos estamos listos para volver a la normalidad. Ha pasado 8 meses, 9 meses de todo esto que ha sucedido y ya todos nosotros quisiéramos estar nuevamente con lo que antes sucedía. Hasta yo estoy extrañando que suene un celular mientras predico o que llore un bebé mientras predico. Pero ya queremos, aunque sea, si no vamos a volver a la normalidad, por lo menos volver a la nueva normalidad. Y saber qué es esto, saber qué significa, saber que ya podemos salir a la calle sin preocuparnos de que nos vamos a enfermar. Y ahora cuando empieza esto de que ya las vacunas parece que estarán en el primer trimestre del año próximo y empezamos a mirar que podemos ir volviendo, sería terrible que lo hagamos sin reflexionar en qué hemos aprendido. Porque cuando nos pasa algo malo, incluso cuando nos pasa algo bueno, tenemos que tener el tiempo para reflexionar y decir, a ver, ¿qué aprendí de esto? Y yo quiero que mientras estoy hablando, tú entiendas que estamos haciendo 2 preguntas con claridad hoy. La primera dice, ¿hay alguna forma de ser mejores debido a lo que nos ha sucedido? Es decir, antes que salgamos de esto, antes de que volvamos a la normalidad y digamos que quemamos el año viejo del 2020 y todo es nuevo en el 2021, para un ratito. ¿Hemos aprendido algo? ¿Qué aprendimos? Porque si no aprendemos nada, entonces sería una lástima sufrir y no aprender. Esta pandemia nos tiene que haber enseñado algo, nos tiene que hacer mejores. Tengo que entender mejor mi vida, mis relaciones y todo lo que hago. El gran filósofo cristiano C.S. Lewis, en su libro sobre el dolor, hacía una reflexión que a mí me parece pertinente a lo que hemos vivido nosotros. Y esto es lo que dice en su libro, dice lo siguiente. Mi propia experiencia es algo parecido a lo siguiente. Voy avanzando por el sendero de la vida comúnmente a gusto con mi condición de criatura caída y sin Dios. Normalmente estoy bien conmigo mismo. Absorto en el alegre encuentro del día siguiente con mis amigos o en la pizca de trabajo que hoy halaga mi vanidad en unas vacaciones o en un nuevo libro. Continúa. Cuando repentinamente una punzada de dolor abdominal que presagia una seria enfermedad o un titular en los diarios que nos amenaza a todos con la destrucción, derrumba todo el castillo de naipes. Algo sucede que me llama la atención y que amenaza con romper mi mundo. Él sigue y dice, al principio me siento agobiado y toda mi pequeña felicidad parece un juguete roto. De repente ya no soy feliz. Luego, lamentablemente y a regañadientes, poco a poco, intento ponerme en aquel estado de ánimo en que siempre debiera estar. Quiero volver a estar despreocupado y tranquilo en mi propia imperfección, por llamarlo de alguna manera. Él sigue. Y quizás, por gracia de Dios, lo logro. Y durante 1 o 2 días me convierto en una criatura que depende conscientemente de Dios y que saca su fuerza de la debida fuente. ¿Qué ha pasado, verdad? Nos pasa a ti y a mí. Tenemos un problema matrimonial, nuestra esposa nos dice, mira, esto es lo que está mal. Normalmente la esposa al esposo, porque nosotros no somos muy relacionales, los hombres me refiero. Y entonces te dice, esto tienes que cambiar. Y yo por los 2 primeros días hago buena letra. Hago exactamente lo que tengo que hacer. Pero a los 2 días ya no estoy en los mismos, ya me voy olvidando
¿Cómo dice Lewis que trabaja eso? Lo dice así, dice, pero al instante mismo que el temor es apartado, que ya veo que no voy a tener un problema en mi matrimonio, o que la chica que se enfrenta al hecho de que está embarazada solo para darse cuenta después de que ya no lo está, y por un tiempo deja de tener este tipo de relaciones solo para volver a lo mismo, solo para regresar a donde estaba, ¿verdad? Una vez que la amenaza pasa, lo dejamos de lado. O cuando usted visita al doctor y el doctor le dice, mira, si usted no cambia estos hábitos alimenticios no va a vivir tanto tiempo. Y por un tiempo, 10, 15 días come sin sal y hace un montón de arreglos hasta que a los 15 días se les cruza un bolón mal parqueado y volvemos a lo que hacíamos toda la vida. Lewis continúa y dice lo siguiente, toda mi naturaleza vuelve de un salto a los juguetes. Es decir, apenas pasa la amenaza, yo regreso a lo que hacía antes. Y sigue, Dios me ha tenido por solo 48 horas y únicamente a fuerza de quitarme todo lo demás, ha logrado Dios que yo esté con Él. Sigue Lewis y dice, tan solo permítasele envainar su espada por un momento, continúe, y me comporto como un cachorro una vez terminado su odioso baño. ¿Qué hace un cachorro una vez terminado el baño? Lewis lo cuenta y dice lo siguiente, me sacudo hasta quedar tan seco como pueda y corro a adquirir mi cómoda mugre, si no bien en el montón de estiércol más cercano, por lo menos en la más cercana cama de flores. Eso somos nosotros. Apenas pasa el problema y volvemos a nuestra comodidad, a menos que hagamos un esfuerzo consciente de aprender de lo malo, vamos a regresar del odioso baño a nuestra cómoda mugredad. Porque ahí es donde queremos estar. Entonces, tiene que ser claro para ti y para mí que aspirar a la normalidad no tiene mucho de algo que me inspira. Volver a la normalidad no es inspirador. Tengo que aspirar a algo más. Y si estos 9 meses, 10 meses o el año que pasemos como hemos pasado ahora, con el miedo de sentir que nos podemos enfermar, que tus hijos han estado contigo mañana, tarde y noche. Lindo tus hijitos, ¿no? Cómo estudian lindo contigo, ¿verdad? Pero bueno, eso no tiene nada que ver. No podemos aspirar a volver a la normalidad, sino que tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo ser mejor debido a esto? Nunca podemos dejar que algo malo que nos pasa no nos enseñe nada. Sería una vergüenza que eso suceda. Necesitamos aprender de cada cosa que nos sucede y peor, de la locura que hemos vivido en estos 9 meses. Así que antes de que volvamos a la normalidad, antes de que empieces a estar cómodo contigo mismo, ¿qué tal si nos empezamos a hacer preguntas de qué hemos aprendido en estos meses de pandemia? Y quiero que te hagas básicamente 2 preguntas que las voy a ir cambiando y voy a ir explicando mientras estoy conversando contigo hoy día. Primera pregunta, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué he estado haciendo que casi me lleva a la ruina? ¿Qué es lo que he estado haciendo que en la pandemia casi me extermina? Y la segunda, ¿qué debería comenzar a hacer que debería haber estado haciendo normalmente? ¿Qué es lo que yo debería haber estado haciendo antes de la pandemia que me hubiera preparado mejor para una crisis como esa? ¿O que debo empezar a hacer para la próxima emergencia? Que no tiene por qué ser global, pero por lo menos puede estar en tu vida. Así que yo lo quiero ver desde 3 ángulos, quiero explicarte esto desde 3 ángulos. Y el primero puede ser un poco doloroso, pero ni modo, tenemos que trabajarlo. El primer ángulo es el área financiera. ¿Cómo puedo ser mejor en lo financiero? ¿Qué es lo que ha sucedido
que me deja ver que tengo que cambiar mis hábitos financieros. O para preguntarlo mejor, ¿cómo debería haber hecho en lo financiero antes de que esto suceda? ¿Qué debí haber estado, qué hábito debí haber estado cultivando para que esta pandemia no me coja tan terriblemente? Primera cosa entonces que vamos a mirar en el ámbito financiero dice, yo deseo es mejor que yo debo. Y si usted está en nuestra iglesia hace tiempo, esto lo hemos repetido una y otra vez. Es mejor desear y no tener que tener y deberlo. Porque llega un momento en que tenerlo va a ser peor, una carga muy grande para ti, que vas a desear no tenerlo y muchas veces está arrumado en una parte de tu casa, como la bicicleta estática esa que te compraste, que ahora es tendedor de ropa, cosas de ese estilo, ¿verdad? Entonces, siempre el principio es, yo deseo es mejor que yo debo. No te endeudes cuando no debes hacerlo. ¿Qué me enseñó esta pandemia que hice mal? ¿Qué es lo que me enseñó? Y la segunda cosa, un hueco financiero es muchas veces debido a la falta de autocontrol. No tienes autocontrol para no comprar todo lo que te cae, porque ahora hasta en tu teléfono te sale la propaganda, ¿no? Ahora lo ves por todas partes. Ahora te llegan mensajes. Ahora puedes estás a un clic de distancia de endeudarte. Antes por lo menos tenías que ir a firmar un pagaré. Ahora estás a un clic de distancia. Solo tienes que hacer clic. Y obviamente tu problema es el autocontrol. Tienes que comprender que la falta de autocontrol te quita el control de las situaciones. Tienes que saber hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes comprar y tienes que vivir con lo que tienes. Si la pandemia te enseñó algo, es precisamente eso. Que tu seguridad financiera, que tu seguridad de que tenías un trabajo, puede irse así. El autor de Proverbios fue muy claro con nosotros, aunque tal vez no es una cosa que podamos comprender por completo, pero te la voy a explicar mientras lo hacemos. El autor de Proverbios dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Ahora, para algunos de nosotros eso no nos dice nada porque nuestras ciudades no tienen murallas. Pero en el tiempo en que el autor escribió esto, la única defensa que había para mantener la paz y tranquilidad de una ciudad eran murallas que evitaran que los enemigos pudieran destrozarnos. Mejores murallas, más paz y tranquilidad. Cuando el enemigo atacaba, ¿por dónde iba? Por el sitio donde las murallas estaban más flojas. Atacaban el sitio menos defendido de la ciudad. De manera que para tú sentirte en la antigüedad en paz, necesitabas tener defensa y necesitabas tener murallas. Eso es el autocontrol. El autocontrol es la defensa, es la muralla que tú pones para no sufrir en el ámbito financiero. Y antes que me digas, es que Andrés, la culpa no es mía, porque resulta que la culpa es de mi jefe que me votó, o la culpa es de la pandemia, o la culpa es... Tienes que entender que hay una parte, aunque sea poquita, que es tu culpa. Que si hubieras tenido autocontrol, no estarías en donde te encuentras actualmente. Entonces hemos enseñado esto muchas veces ya, ¿no? Que es cómo logro ser mejor en lo financiero y les hemos dado estos consejos una y otra vez, así que no quiero repetirme, quiero solamente que lo tengas claro. Número 1, ahorra más. Pero Andrés, y a duras penas me alcanza. Bueno, busca cómo puedes ahorrar, qué puedes hacer para lograrlo. De hecho, déjame aquí darte una cosa. Tú has de haber oído, y si no has oído te lo cuento, que una buena manera de manejar tus finanzas es llegar a tener ahorros
de 3 a 6 meses de lo que gastas mensualmente. No lo vas a lograr en un minuto, pues. Pero si vas ahorrando, vas a tener ese colchón para la próxima emergencia. Porque créeme, puede que la próxima pandemia sea en 100 años, pero crisis vas a tener más de una mientras estás con nosotros viviendo todavía. Así que ahorra más. Número 2, gasta menos. Pero es que Andrés, necesito. Cuidado con el necesito, ¿no? Desear y necesito no es lo mismo. Y 3, libérate si es que estás endeudado. Y si no estás, mantente libre de deudas. Pero es que Andrés, entonces nunca voy a progresar. Ok. La deuda tiene que estar máximo entre el 15 y el 20% de tus ingresos. Es que no me alcanza. Pues entonces, si no te alcanza, vas a tener problemas cuando quieras pagar eso y no puedas. Te vas a encontrar en un problema mayor. Entonces, el primer aspecto que hemos visto, cómo ser mejores en el área financiera. El segundo, ¿cómo puedo ser mejor en mis relaciones? ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones? Y la pandemia nos ha enseñado algunas cosas. Por ejemplo, nos enseñó que la amistad es algo muy importante. Nos enseñó que hay grietas en tu matrimonio que de otra forma no las hubieras visto, porque te tuviste que pasar, si vives aquí en el país nuestro, 2 meses encerrado con tu mujer y tus hijos. Y no tenías para dónde salir corriendo, porque ni a trotar podías salir. No sé si te acuerdas o ya te olvidaste. Te diste cuenta, la pandemia te mostró las grietas que tienes en tu relación con ese hijo en particular que no se parece a ti. O con todos. Y claro, antes podías salirte porque estabas muy ocupado. Pero la pandemia te dejó ver que tenemos problemas serios en nuestras relaciones. Y tenemos que resolverlas antes que esto se acabe. Si no, habrás perdido la oportunidad de ser mejor en esa área. La cuarentena ha resaltado lo bueno y lo no tan bueno en tus relaciones. Hay gente que ha podido superar algunos de sus problemas. Hay otros que han dejado ver con claridad que se pueden matar si pasan más de 4 horas juntos. Tenemos que entender cómo mejorarlo y cómo hacerlo. Pero para eso tienes que despertarte. Tienes que entender que tienes un problema y dejar de hacerlo a un lado. Y ver cómo resuelves el problema con tu cónyuge o con ese hijo o hijos que necesitas una mejor relación. O por último con ese amigo. O con ese novio, o con esa novia. Donde sea que esté tu relación. Entonces, para yo lograr mejorar mis relaciones, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es aceptar mi parte en el conflicto. ¿De qué soy responsable yo? No, pues Andrés, es que yo no soy responsable de nada, si es a mí que me hacen la vida imposible. No, pues no es así. Tú tienes que arrancar por decir, esto es lo que yo tengo que mejorar. Y puedes tener esas conversaciones, que sobre todo los seres humanos varones nos asustan tanto. Esas conversaciones de corazón a corazón, que nos ponen completamente incómodos desde antes de arrancar siquiera. Pero ¿sabes qué? Si lo logramos, si aprovechamos la pandemia, si aprovechamos la tragedia que ha sido el COVID-19, tal vez al final de esto tú puedas decir que la pandemia fue el catalizador que salvó tu matrimonio. Gracias a la pandemia te hiciste preguntas que tenías que hacerte y resolviste los conflictos que tenías que resolver. Gracias a la pandemia te diste el tiempo, o tuviste el tiempo, porque no podías hacer nada más, de realmente preocuparte de mejorar esa relación. O también puedes decir que es el catalizador para reparar
fue el catalizador para reparar la relación con tu hijo o con tu hija. Con esa persona que era tan compleja para ti. Con ese hijo o esa hija que no tienes nada en común. Y que antes era muy sencillo ir cada uno por su lado. Ahora hemos tenido que tener conversaciones complicadas. Pero se pueden salvar tus relaciones gracias a esto. No te permitas salir de la pandemia, ponerte la vacuna, que por cierto, no es el anticristo que trae la vacuna. Por favor, o sea, póngasela tranquilo, ¿no? O intranquilo. Yo me la pondré apenas de té. Usted puede hacer lo que usted quiera. No permitamos salir de la pandemia sin haber puesto las cosas claras en nuestras relaciones. Y la tercera y última es, ¿cómo puedo mejorar como persona? Y me refiero a mejorar internamente. Me refiero a realmente aprender quién soy. Me refiero a analizar mi cosmovisión, que es la filosofía con la cual vives. ¿Qué ha pasado con tu cosmovisión durante este tiempo? Te has hecho preguntas importantes. Por ejemplo, ¿cómo puedo ser mejor como persona? Tú, internamente, lo que tú crees. ¿Te has dado cuenta de lo que necesitas? O probablemente si no eres un hombre de fe o una mujer de fe, te has encontrado orando por primera vez en mucho tiempo. Porque cuando hay problemas como este, cuando morían más de 150 personas diarias en esta ciudad donde estamos, el ser ateo no es muy popular. ¿Qué es lo que has encontrado que has estado haciendo? ¿Cómo puedo ser mejor como persona? Probablemente has descubierto en esta pregunta, has descubierto que tu fe era más frágil de lo que imaginabas. Has descubierto que debido a todos los problemas que hemos tenido, realmente no crees en el Dios de la Biblia, sino que tal vez tu Dios era un Dios diferente. Era un Dios que estaba supuesto a salvarte de estas cosas. Es un Dios que está supuesto a no permitir que pases por ciertas cosas y tú deberías estar protegido, porque pensaste que Dios era un Dios diferente. Tienes que prestar atención a las discusiones de tu interior. ¿Qué te estás preguntando? Si no eres una persona de fe, ¿cómo ha afectado todo esto tu cosmovisión? Si eres una persona de fe, ¿estás creyendo en el Dios real? ¿O estás creyendo en ese Dios que debe salvarte de todo? Hay una autora en Estados Unidos que ya vamos a hablar del libro, pero me impresionó esta frase que dice, se llama Kate Bowler: hay un poco del evangelio de prosperidad en todos nosotros. Me impresionó la frase. ¿Por qué? Déjame explicarte primero qué es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es esa creencia herética, porque es una herejía, que dice que todos nosotros debemos esperar que Dios haga lo mejor por nosotros. Que si yo activo mi fe, Dios está obligado casi a hacer lo que yo quiera. Que Dios quiere lo mejor para mí, que mientras yo sea bueno, Él va a estar bien conmigo, que mientras yo esté haciendo lo que me toca hacer, Él va a permitir que yo esté de lo mejor. ¿Ese es el Dios que tenías? Porque es el Dios equivocado. Pero, aunque peleemos con estas creencias, como decía yo, que son herejías, es verdad que cada uno de nosotros piensa, aunque sea en lo recóndito de su ser, que merezco algo. Hay un libro que yo siempre recomiendo mucho que dice que
una verdad que nosotros debemos tener claro es que yo no merezco nada. Pero todos nosotros creemos que lo merecemos, ya sea de Dios, del karma, del destino, porque yo no le hago daño a nadie, porque yo soy bueno. Entonces, las cosas buenas le pasan a gente buena. Y no es verdad en la vida, pero usted se lo cree porque le conviene creerlo. Esta autora escribió entonces este libro que se llama Todo sucede por una razón y otras mentiras que he amado. Y escribió lo siguiente, y dice: cada uno de nosotros, a través del narcisismo accidental de querer ser felices, se confunde sobre lo que merecemos. Usted cree que usted merece algo. Usted no merece ni siquiera que le digan buenos días. Cuando alguien le dice buenos días, siéntase feliz porque alguien lo ha mirado a ver. Continúa ella. El mundo no puede ayudarnos a saber la diferencia entre quién es justo y quién es simplemente afortunado. Porque hay gente que es afortunada. Hay gente que, dice así como se dice, nació de pie. Hay gente que en esta vida todo le va bien. Y no tiene nada que ver con justicia. Porque esta vida es injusta. Otra verdad que le conviene entender con claridad. La vida es injusta. De manera que si eso es real, entonces debemos entender que tenemos que cambiar. Nosotros creemos en un Dios que permitió que la mejor persona que haya existido en el mundo muera por beneficio de nosotros. Así que no estamos hablando de un Dios que está aquí para protegerlo de cualquier cosa. Entonces, ¿cuáles son las 3 preguntas? Son las siguientes. ¿Cómo puedo ser mejor en lo financiero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué disciplina tengo que empezar para que la próxima crisis no me coja como me cogió esta? ¿Cómo puedo ser mejor en mis relaciones? Y ya que me ha tocado en esta emergencia, ¿qué tal si la aprovecho para que mis relaciones mejoren por completo? ¿Cómo puedo ser mejor en forma personal o como persona? Tenemos que aprender del sufrimiento o el sufrimiento se va a desperdiciar. Y sería casi que una vergüenza que hayamos pasado por esto. Y ahora que estamos listos a volver a la normalidad, no lo hagamos, no apliquemos lo que aprendimos. Tú tienes que decidir crecer debido a esto. En esos 3 ámbitos por lo menos, no sé si hay un cuarto, pero tienes que decidir crecer, tienes que hacer algo. No puedes seguir comportándote como el cachorro que empieza a volver a la suciedad apenas su odiado baño ha terminado. No podemos hacer eso. Tenemos que aprender y mantener ese hábito que aprendimos para ser mejores en cada ámbito de nuestra vida. Un consejo que te doy para que lo logres es crea un recordatorio. Ten algo en algún sitio que te recuerde lo que hiciste mal. Y que digas, ok, esto lo pongo aquí en el refrigerador para acordarme que financieramente nunca voy a volver a donde estuve. O para acordarme que no voy a permitir que mis relaciones vayan a donde estaban antes y voy a hacer, y que tengo que todos los días hacer algo para que eso no suceda. O que como persona tengo que todos los días hacer esto o esto o esto para seguir mejorando, para seguir siendo el mejor yo que pueda ser. Las 2 cosas con las que quiero dejarte entonces hoy día. Número 1, ¿cómo puedo ser mejor debido a la pandemia? ¿Cómo puede ser mejor? Estamos por salir, no te pierdas aprender algo debido al sufrimiento que hemos tenido. Y segundo, ¿qué me puede ayudar a recordarlo? ¿Qué me puede ayudar a recordar y nunca olvidar lo que sucedió y lo que aprendí? Estamos a pocas semanas de que vayamos a celebrar una Navidad. Va a ser una Navidad diferente, porque no vamos a estar juntos. Pero va a ser una Navidad donde podemos reflexionar sobre lo que ha pasado. Sobre las cosas que dábamos por seguras, que no han sido seguras. Y lo que debo aprender para poder ser mejor.
la próxima semana, que terminaremos esta serie. Vamos a hablar de un ser humano que pasó por esto. Es un hombre archiconocido. Y a través de su historia vamos a aprender cómo respondemos a las crisis. Mientras tanto, ya que lo estás extrañando y ya que para ti es lo mejor de las prédicas, déjame darte el deber de esta semana. Y el deber de esta semana camina así. Quiero que te hagas 3 preguntas durante esta semana y las converses con alguien si puedes. Número 1, quiero que te preguntes en qué área sentiste la mayor presión en este tiempo. Como persona, en tus relaciones, financieramente. O hay una cuarta que no se me ocurrió a mí cuando hice esto y que tú crees que es ese la mayor conflicto que has tenido. Segundo, hay algo que debiste haber hecho que te hubiera preparado mejor para esta emergencia. Hay algo que pudiste haber hecho. Pudiste hacer esto en esta área, o pudiste hacer esto en esta otra, o pudiste hacer esto en esta otra, que si lo hubieras hecho, hubieras llegado mejor preparado a este tiempo. Y tercera y última, ¿qué puedes empezar a hacer ahora para estar preparado para la siguiente? Porque si una cosa te puedo garantizar, mi hermano, mi amigo, es que tendremos otra emergencia. Tal vez no mundial, tal vez no sea una pandemia, pero en tu vida vas a tener otra cosa inesperada y necesitas estar preparado. Necesitas saber qué hacer para convertirte en la persona mejor preparada en cualquier área de tu vida para aceptar el mal que viene hacia nosotros. Y la próxima semana vamos a mirar a este ser humano que pudo manejarlo de una forma ejemplar. Recuerda que puedes hacer mejor en el área financiera, que puedes hacer mejor en el área de tus relaciones, que puedes hacer mejor en el área personal. Y mientras volvemos, reflexiona y encuentra qué tienes que cambiar para que la próxima vez podamos ser mejores. Permíteme orar por ti y por mí. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad que hemos tenido de estar trabajando con estos conceptos. Permítenos, Señor, a todos reflexionar sobre lo que hemos hecho mal y también sobre lo que hemos hecho bien y tener estas conversaciones y tener estas reflexiones, porque hoy ha sido una pandemia, mañana puede ser algo que me pasa solo a mí. Y necesito, Padre, poner murallas sobre mi vida para protegerme del mal que en algún momento me va a caer mientras viva. Padre, te damos gracias porque durante este tiempo podemos aprender cosas que nunca hubiéramos aprendido estando en la antigua normalidad. Te pedimos que cada uno de nosotros saque por lo menos una lección muy clara de qué hacer en el futuro para convertirnos en el mejor ser humano que podamos ser, uno que refleje a nuestro Señor Jesucristo ante las otras personas y ante mí mismo. Gobierna nuestras vidas, Padre, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana, que Dios los cuide.